Hola y bienvenidos a nuestra serie de relatos cautivadores de la Biblia. Hoy vamos a abordar una cuestión histórica y teológica que ha suscitado curiosidad durante siglos. ¿Por qué la mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios? Esta pregunta nos llevará a un recorrido por textos antiguos, creencias profundamente arraigadas y el contexto sociopolítico de la época. Acompáñenme mientras desentrañamos los hilos de la historia, exploramos las diferencias doctrinales y comprendemos mejor las perspectivas judías sobre la mesianidad. Así que sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje en busca de respuestas. Número 1. Monoteísmo estricto. El monoteísmo estricto en el judaísmo es una característica central y definitoria de esta antigua religión. En el judaísmo hay una creencia inquebrantable en la existencia de un solo Dios, indivisible e inmutable. Esta creencia se expresa de manera contundente en el Shema, una declaración de fe que dice: «Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». Esta afirmación no solo subraya la unidad de Dios, sino que también enfatiza la exclusividad de su adoración. En el judaísmo, cualquier forma de politeísmo, idolatría o la atribución de características divinas a cualquier otro ser, humano o sobrenatural, se considera una grave transgresión. El concepto de monoteísmo en el judaísmo no solo abarca la adoración de un solo Dios, sino que también implica una comprensión de Dios como una entidad completamente única y singular, sin divisiones o partes. Esto contrasta notablemente con la doctrina cristiana de la Trinidad, que describe a Dios como una sola esencia en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Desde la perspectiva judía, esta interpretación de la naturaleza divina es incompatible con el monoteísmo estricto. La idea de que Dios pueda manifestarse en tres personas distintas, aunque sean coeternas y coiguales, se percibe como una forma de triteísmo, un desvío de la pura unidad divina. El rechazo judío de la divinidad de Jesús es otro punto crucial que subraya esta diferencia fundamental entre las dos religiones. En el judaísmo, Jesús es visto como un hombre, posiblemente un maestro o un profeta, pero en ningún caso como una entidad divina. La creencia en la divinidad de Jesús, central en el cristianismo, se considera incompatible con la estricta creencia judía en un Dios único e indivisible. Para los judíos, la afirmación cristiana de que Jesús es el Hijo de Dios y una parte integral de la Trinidad representa una desviación significativa de la monoteísta tradicional. Además, el rechazo judío de la divinidad de Jesús también se basa en interpretaciones diferentes de las escrituras hebreas. Mientras que los cristianos ven en los textos del Antiguo Testamento profecías y prefiguraciones de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, los judíos interpretan estos mismos textos de manera diferente. En el judaísmo, las profecías mesiánicas se refieren a un futuro líder humano que restaurará el reino de Israel y traerá paz y justicia al mundo, pero no implican que este líder sea divino. Esta discrepancia interpretativa contribuye aún más a la separación entre las dos religiones. Número 2. Concepto de Mesías. El concepto de Mesías en el judaísmo es profundamente arraigado y lleno de expectativas específicas que han moldeado la fe y la esperanza del pueblo judío a lo largo de los siglos. En la tradición judía, el Mesías, o Mashiach en hebreo, es un líder humano ungido por Dios que vendrá a restaurar el reino de Israel, traer paz y justicia al mundo y reunir a todos los judíos dispersos en el exilio. Esta figura mesiánica es esperada para ser un descendiente del rey David, un líder carismático y justo que guiará a la humanidad hacia una era de perfección y comunión divina. Las expectativas judías del Mesías se basan en numerosas profecías encontradas en las escrituras hebreas, particularmente en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel.
Estas profecías describen al Mesías como un rey justo que gobernará con sabiduría y equidad, establecerá la paz entre las naciones y traerá una era de prosperidad espiritual y material. En este contexto, la misión del Mesías es eminentemente terrenal y concreta: restaurar el orden divino en la tierra, reconstruir el templo en Jerusalén y restablecer el culto adecuado a Dios. Una de las razones principales por las que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías es que él no cumplió con estas expectativas mesiánicas. Según la tradición judía, el verdadero Mesías debe cumplir una serie de criterios específicos durante su vida, incluyendo el establecimiento de una paz mundial, la reconstrucción del templo y la reunificación de los judíos en la tierra de Israel. Dado que Jesús no logró estas metas y, en cambio, fue crucificado por las autoridades romanas, los judíos no lo reconocen como el Mesías prometido. Además, las profecías mesiánicas no hablan de un Mesías que muere y resucita, sino de un líder que trae una transformación tangible y duradera al mundo. Las diferencias en la interpretación mesiánica entre el judaísmo y el cristianismo también son significativas y reveladoras. Para los cristianos, Jesús es el Mesías y el Salvador, no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. La misión de Jesús, según la teología cristiana, era principalmente espiritual: ofrecer la redención de los pecados a través de su muerte y resurrección. Este acto de sacrificio es visto como la culminación de las promesas mesiánicas, reinterpretadas en un contexto más universal y espiritual. La creencia en la segunda venida de Cristo, donde Él completará las profecías de paz y restauración, es una parte esencial de esta visión cristiana. Número 3. Origen de Jesús. Las creencias judías sobre el origen de Jesús difieren significativamente de las creencias cristianas. Para el judaísmo, Jesús es visto principalmente como un hombre judío que vivió en el primer siglo en la región de Galilea, durante el período del Segundo Templo. Aunque reconocen su existencia histórica y su papel como maestro y predicador, los judíos no comparten la creencia cristiana en su naturaleza divina o en los relatos milagrosos de su nacimiento y vida. La concepción virginal de Jesús, una doctrina central en el cristianismo, es rechazada por el judaísmo. Según los evangelios de Mateo y Lucas, Jesús fue concebido por la Virgen María a través del Espíritu Santo, sin intervención de un padre humano. Este relato es fundamental para la creencia cristiana en la divinidad de Jesús, ya que subraya su origen sobrenatural y su identidad como el Hijo de Dios. Sin embargo, desde la perspectiva judía, esta narración no tiene fundamento en la tradición hebrea ni en las Escrituras. En el judaísmo, la idea de una concepción virginal es ajena y se considera incompatible con la teología judía, que enfatiza la naturaleza humana y terrenal del Mesías. El rechazo judío de la concepción virginal se basa en varios puntos. Primero, las escrituras hebreas no contienen profecías explícitas sobre un Mesías nacido de una virgen. Los cristianos a menudo citan Isaías 7:14, que menciona que una joven dará a luz a un hijo llamado Emanuel, como una profecía del nacimiento virginal de Jesús. No obstante, la palabra hebrea alma, utilizada en este versículo, se traduce más correctamente como joven mujer en lugar de virgen. En el contexto judío, este pasaje no se interpreta como una referencia a un nacimiento milagroso, sino más bien a un signo en el tiempo del profeta Isaías. Además, el concepto de la divinidad de Jesús es fundamentalmente incompatible con la teología judía. En el judaísmo, Dios es una entidad única e indivisible, completamente distinta de su creación. La idea de que un ser humano pueda ser Dios o tener una naturaleza divina es vista como una violación del principio de monoteísmo estricto que es central en la fe judía. Por lo tanto, la creencia cristiana en Jesús como el Hijo de Dios y su consustancialidad con Dios Padre es rechazada de plano por el judaísmo. Número 4.
Tradición y escrituras. Las escrituras hebreas, conocidas como el Tanaj, son fundamentales en la vida religiosa y cultural del judaísmo. Estas escrituras comprenden la Torá, los 5 libros de Moisés, los Neviim, profetas, y los Ketubim, escritos, formando un canon sagrado que guía la fe, la práctica y la moralidad judía. La Torá, en particular, es vista como la revelación directa de Dios a Moisés en el monte Sinaí, y es central en la observancia y el estudio judíos. El Tanaj no solo contiene la historia del pueblo de Israel, sino también las leyes, los mandamientos y las enseñanzas éticas que definen el judaísmo. El estudio de las escrituras hebreas es una práctica religiosa clave en el judaísmo. Los judíos estudian estas escrituras no solo para cumplir con los mandamientos, sino también para profundizar su entendimiento de la voluntad de Dios y su relación con Él. La interpretación y el análisis de los textos sagrados se llevan a cabo a través de la exégesis rabínica, conocida como el Talmud y la Midrash, que son compilaciones de comentarios, discusiones y debates rabínicos sobre la ley y la ética judías. Esta tradición interpretativa es vital para mantener la relevancia de las escrituras en la vida contemporánea y para abordar cuestiones nuevas que surgen con el tiempo. Una de las diferencias más notables entre el judaísmo y el cristianismo radica en la interpretación de las profecías contenidas en las escrituras hebreas. Los cristianos interpretan muchas profecías del Tanaj como predicciones del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Por ejemplo, los cristianos ven en Isaías 53 que habla del siervo sufriente, una referencia directa a Jesús y su sacrificio redentor. Sin embargo, los judíos interpretan este pasaje de manera diferente, viendo al siervo sufriente como una representación colectiva del pueblo de Israel, que ha soportado sufrimientos a lo largo de su historia. Esta diferencia en la interpretación se extiende a otras profecías mesiánicas. Los cristianos creen que Jesús cumplió las profecías del Mesías, mientras que los judíos sostienen que las profecías mesiánicas aún no se han cumplido. En el judaísmo se espera que el Mesías sea un líder humano, descendiente del rey David, que traerá paz, justicia y restauración a Israel y al mundo. Este Mesías reconstruirá el templo en Jerusalén, reunirá a los judíos dispersos y establecerá un reinado de paz y justicia. Dado que estas expectativas no se cumplieron en la vida de Jesús, los judíos no lo reconocen como el Mesías prometido. Número 5. Interpretación de profecías. Las expectativas mesiánicas en el judaísmo están profundamente arraigadas en la tradición y en las escrituras hebreas. Los judíos esperan la llegada de un líder humano, conocido como el Mesías, que será un descendiente del rey David, y cuya misión será restaurar el reino de Israel, traer paz y justicia al mundo, y reunir a todos los judíos dispersos en la diáspora. Este Mesías es visto como una figura de salvación terrenal y política que cumplirá con una serie de criterios específicos descritos en los textos proféticos del Tanaj. Las profecías mesiánicas en el judaísmo hablan de un tiempo de renovación y redención. Isaías, Jeremías y Ezequiel son algunos de los profetas que describen este futuro ideal. En Isaías 11, por ejemplo, se profetiza un reinado de paz donde el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. Jeremías 23, 5 y 6 habla de un renuevo justo del linaje de David que gobernará con sabiduría y justicia. Estas descripciones han formado la base de las expectativas judías de un Mesías que transformará el mundo de manera tangible y visible. Las diferencias en la interpretación de las profecías mesiánicas entre el judaísmo y el cristianismo son profundas y reveladoras. Mientras que los judíos esperan un Mesías que cumplirá estas profecías literales y traerá una era de paz mundial y justicia en su vida presente,
Los cristianos interpretan estas mismas profecías como cumplidas en la persona de Jesús de Nazaret. Según el cristianismo, Jesús es el Mesías que cumplió las profecías a través de su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Pasajes como Isaías 53, que habla del siervo sufriente, son vistos por los cristianos como predicciones de la pasión de Cristo y su sacrificio redentor. Sin embargo, los judíos interpretan estos pasajes de manera diferente. Isaías 53 en particular es entendido en el judaísmo como una alegoría del sufrimiento del pueblo de Israel a lo largo de su historia, no como una referencia a un Mesías individual. El siervo sufriente es visto como una representación colectiva de Israel que ha soportado persecuciones y sufrimientos, pero que finalmente será redimido. Esta interpretación resalta la resiliencia y la esperanza del pueblo judío en su redención final. El rechazo de Jesús como el Mesías por parte de los judíos se basa en varios factores teológicos y textuales. Primero, Jesús no cumplió con las expectativas mesiánicas descritas en las escrituras hebreas, no reconstruyó el templo en Jerusalén, no reunió a todos los judíos dispersos, ni estableció un reinado de paz mundial. Desde la perspectiva judía, estas son señales esenciales del verdadero Mesías que aún no se han realizado. Número 6. Rechazo de la divinidad humana. La creencia en un Dios trascendente es uno de los pilares fundamentales del judaísmo. En la teología judía, Dios es una entidad completamente única, indivisible y separada del mundo físico. Esta creencia se expresa claramente en el Shema, una declaración de fe que dice: «Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». Este pasaje subraya no solo la unicidad de Dios, sino también su trascendencia y la absoluta prohibición de cualquier forma de idolatría o la atribución de cualidades divinas a cualquier ser creado. La trascendencia de Dios en el judaísmo implica que Dios está más allá del tiempo, el espacio y cualquier limitación humana. Dios no tiene forma física y no puede ser representado por imágenes o figuras. Esta comprensión de la naturaleza divina refuerza la prohibición de la idolatría y la veneración de objetos o personas. La relación entre Dios y la humanidad es directa, sin intermediarios, y se basa en la observancia de los mandamientos y la adherencia a la ley moral y ética revelada en las escrituras hebreas. El rechazo de la encarnación es una consecuencia lógica de esta creencia en un Dios trascendente. La doctrina cristiana de la encarnación, que sostiene que Dios se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret, es completamente incompatible con la teología judía. En el judaísmo, la idea de que Dios pueda asumir una forma humana y vivir entre los hombres es inconcebible y contraria a la naturaleza de Dios, tal como se entiende en la tradición hebrea. Dios, siendo infinito y omnipotente, no puede ser limitado a un cuerpo humano finito. Los judíos creen que la divinidad de Dios es única y exclusiva. Cualquier afirmación de que un ser humano pueda ser divino es vista como una forma de idolatría y una violación del principio fundamental del monoteísmo. Esta diferencia teológica es una de las principales razones por las que los judíos rechazan la figura de Jesús como el Hijo de Dios y su divinidad. Para los judíos, Jesús puede ser visto como un maestro o un profeta, pero no como una encarnación de Dios. Número 7. Historia de las disputas teológicas. El surgimiento de las comunidades cristianas en el primer siglo de nuestra era marcó el inicio de una serie de disputas teológicas profundas y duraderas entre judíos y cristianos. Estas disputas se centraron en la interpretación de las Escrituras, la naturaleza de Dios, la identidad del Mesías y la manera correcta de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, creían que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido y el Hijo de Dios, una afirmación que fue y sigue siendo rechazada por la mayoría del judaísmo tradicional.
Las comunidades cristianas emergieron inicialmente dentro del contexto del judaísmo, pero con el tiempo se distanciaron debido a diferencias doctrinales fundamentales. A medida que estas comunidades crecieron y se expandieron, especialmente entre los gentiles, comenzaron a desarrollar su propia identidad y prácticas distintivas. Este proceso de diferenciación se aceleró cuando los líderes cristianos comenzaron a formular y codificar sus creencias a través de concilios ecuménicos. Los concilios ecuménicos fueron reuniones de líderes cristianos convocadas para resolver disputas teológicas y establecer doctrinas oficiales. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., es uno de los más famosos. En este concilio se formuló la doctrina de la Trinidad, que sostiene que Dios es una esencia en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Esta definición teológica fue un punto de ruptura importante con el judaísmo, que mantiene la unicidad absoluta de Dios. El Concilio de Nicea y otros concilios posteriores también abordaron la naturaleza de Jesús. Los líderes cristianos debatieron cuestiones como la relación entre la naturaleza humana y divina de Jesús, su papel como redentor, y la manera en que su sacrificio debía ser entendido. Estas discusiones resultaron en la formulación de creencias que afirmaban la divinidad de Jesús y su consustancialidad con Dios Padre, ideas que son centrales en la teología cristiana, pero que son rechazadas enérgicamente por el judaísmo. Número 8. Rechazo de la cruz. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más significativos en el cristianismo, considerado el punto culminante de la misión de Jesús en la tierra. Según la teología cristiana, la crucifixión y posterior resurrección de Jesús representan el acto supremo de redención y sacrificio por los pecados de la humanidad. Los cristianos creen que a través de su muerte en la cruz, Jesús, quien es visto como el Hijo de Dios y parte de la Trinidad, pagó el precio por el pecado original y abrió el camino para la reconciliación entre Dios y los seres humanos. La cruz, por lo tanto, se convierte en el símbolo más poderoso de la fe cristiana, representando tanto el sufrimiento de Jesús como la esperanza de la salvación y la vida eterna. Desde la perspectiva judía, sin embargo, la crucifixión de Jesús no tiene el mismo significado redentor y es vista de una manera muy diferente. Para el judaísmo, Jesús no es el Mesías ni el Hijo de Dios, y su muerte en la cruz no es vista como un acto de redención universal. En lugar de ello, Jesús es considerado como un hombre judío que fue ejecutado por las autoridades romanas, una práctica común en aquella época para aquellos que eran vistos como una amenaza al orden establecido. La crucifixión era una forma de castigo reservada para los criminales y los insurgentes, y no tiene un contexto teológico redentor en la tradición judía. El rechazo de la cruz en el judaísmo también está ligado a la interpretación de las Escrituras. Mientras que los cristianos ven la crucifixión de Jesús como el cumplimiento de diversas profecías del Antiguo Testamento, los judíos interpretan estos mismos textos de manera diferente. Por ejemplo, Isaías 53, que los cristianos consideran una profecía del siervo sufriente que se refiere a Jesús, es interpretado en el judaísmo como una referencia al pueblo de Israel en su conjunto, que ha sufrido persecuciones y adversidades a lo largo de la historia. Esta diferencia en la exégesis refleja las divergencias fundamentales en la forma en que ambas religiones leen y entienden sus textos sagrados. Número 9. Diferentes interpretaciones de la Escritura. Uno de los aspectos más fascinantes del estudio de la religión es la manera en que diferentes tradiciones interpretan los mismos textos sagrados de maneras a veces sorprendentemente diferentes. En el caso del judaísmo y el cristianismo, estas diferencias interpretativas han dado lugar a ricas tradiciones teológicas y doctrinales, pero también a profundas divisiones. Para ilustrar esto,
podemos examinar algunos ejemplos de pasajes bíblicos que son interpretados de manera divergente por judíos y cristianos. Tomemos, por ejemplo, el pasaje de Isaías 7, 14. En la versión cristiana de la Biblia, este versículo es traducido como: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Los cristianos interpretan este pasaje como una profecía del nacimiento virginal de Jesús, viendo a María, su madre, como la Virgen mencionada y a Jesús como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta interpretación es fundamental para la doctrina cristiana de la encarnación, donde Dios se hace carne en la persona de Jesús. En contraste, la interpretación judía de Isaías 7, 14 es diferente. En la Biblia hebrea, la palabra hebrea alma, que se traduce como virgen en las versiones cristianas, se entiende mejor como joven mujer. Los judíos interpretan este pasaje en su contexto histórico, donde Isaías habla al rey Acaz de Judá, prometiéndole un signo de la intervención divina durante una crisis militar. Para los judíos, este signo se cumplió en el tiempo de Isaías y no está relacionado con una profecía mesiánica futura. La joven mujer mencionada probablemente se refiere a una figura contemporánea que daría a luz a un hijo como señal de esperanza y liberación inmediata. Otro ejemplo significativo es Isaías 53, conocido como el canto del siervo sufriente. Los cristianos ven este capítulo como una profecía clara de la pasión y crucifixión de Jesús. El siervo sufriente, que es despreciado, rechazado y llevado al matadero, es visto como una prefiguración de Jesús, quien sufre y muere por los pecados de la humanidad. Este pasaje es central en la teología cristiana de la expiación, donde la muerte de Jesús es entendida como un sacrificio redentor. Número 10. Respeto por la diversidad religiosa. El judaísmo ha cultivado a lo largo de los siglos un enfoque distintivo hacia la elección personal de la fe, la valoración de la ética y la justicia, y la participación en el diálogo interreligioso. Este enfoque no solo subraya la importancia de la observancia religiosa y la moralidad, sino que también refleja una actitud de respeto y apertura hacia otras tradiciones y creencias. En el judaísmo, la elección personal de la fe es un principio fundamental. A diferencia de algunas religiones que buscan activamente convertir a otros, el judaísmo no promueve la conversión como una meta principal. De hecho, el proceso de conversión al judaísmo es riguroso y prolongado, diseñado para asegurar que aquellos que eligen unirse a la fe lo hagan con plena comprensión y compromiso. Esta actitud refleja una profunda valoración de la elección individual y el respeto por las creencias de los demás. La Torá y la tradición rabínica enseñan que los justos de todas las naciones tienen un lugar en el mundo venidero, lo que implica un reconocimiento de la validez de diferentes caminos hacia la espiritualidad y la moralidad. La valoración de la ética y la justicia es otro pilar central del judaísmo. Las escrituras hebreas y la literatura rabínica están repletas de enseñanzas sobre la importancia de la justicia social, la equidad y la compasión. El profeta Miqueas resume esta ética con las palabras: «Haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios». Miqueas 6, 8. Esta llamada a la acción ética no se limita a la comunidad judía. Se extiende a todas las personas, reflejando un compromiso universal con la justicia y la dignidad humana. La observancia de los mandamientos no es solo un acto de devoción religiosa, sino también una manifestación de responsabilidad moral hacia los demás. Número 11. Historia de persecución. La historia de los judíos en la Edad Media está marcada por una serie de persecuciones y expulsiones que tuvieron un impacto profundo y duradero en la comunidad judía. Durante este periodo, los judíos enfrentaron numerosas adversidades, desde pogromos hasta expulsiones masivas, que dejaron cicatrices profundas en su identidad colectiva y su historia.
Uno de los eventos más notorios de persecución ocurrió en 1096, durante la Primera Cruzada. Los cruzados, en su camino hacia Tierra Santa, atacaron comunidades judías en el Valle del Rin, en lo que hoy es Alemania. Estos ataques resultaron en masacres de judíos y la destrucción de sus hogares y sinagogas. Los cruzados, motivados por un fervor religioso y un deseo de venganza contra aquellos que consideraban enemigos de Cristo, llevaron a cabo actos de violencia indiscriminada. Estas masacres marcaron el comienzo de una serie de persecuciones que se extendieron a lo largo de los siglos. Otro período de intensa persecución fue durante la Inquisición española, iniciada en 1478. Bajo la autoridad de los reyes católicos, Fernando e Isabel, la Inquisición buscaba erradicar la herejía y asegurar la pureza de la fe católica. Los judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión. En 1492, el Edicto de Granada ordenó la expulsión de todos los judíos de España que no se convirtieran al cristianismo. Este decreto resultó en la diáspora de judíos sefardíes, quienes encontraron refugio en diversas partes del mundo, incluidos el Imperio Otomano, el norte de África y Europa del Este. La expulsión de los judíos de España fue un evento traumático que desarraigó a miles de personas y dispersó comunidades bien establecidas. Las acusaciones de deicidio, la creencia de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús, también tuvieron un impacto devastador. Esta acusación, arraigada en la interpretación cristiana de los evangelios, fue utilizada para justificar la violencia y la discriminación contra los judíos a lo largo de la Edad Media. La idea de que los judíos eran asesinos de Cristo fomentó el odio y el antisemitismo, y fue un pretexto para innumerables actos de violencia. Durante la Semana Santa, por ejemplo, era común que las turbas cristianas atacaran barrios judíos, acusándolos de ser los responsables de la crucifixión de Jesús. Número 12. Falta de evidencia convincente. Las diferencias en las fuentes de evidencia sobre Jesús son un punto crucial en las divergencias entre el judaísmo y el cristianismo. Para los cristianos, los evangelios del Nuevo Testamento son la principal fuente de información sobre la vida, los milagros, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Estos textos son considerados inspirados por Dios y, por lo tanto, poseen una autoridad divina. Sin embargo, desde la perspectiva judía, los evangelios no tienen el mismo estatus, ni son vistos como fuentes históricas imparciales. La perspectiva judía sobre la falta de evidencia convincente para la divinidad de Jesús se basa en varios factores. Primero, los textos del Nuevo Testamento fueron escritos por seguidores de Jesús, lo que plantea preguntas sobre su objetividad. No existen fuentes contemporáneas externas al cristianismo que corroboren de manera independiente los relatos de los evangelios. Además, los judíos apuntan a inconsistencias y contradicciones dentro de los propios evangelios que, según ellos, debilitan la credibilidad de estos textos como registros históricos. Un argumento central en el rechazo judío de Jesús como el Mesías es la interpretación de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Los cristianos creen que Jesús cumplió muchas de estas profecías, como las que se encuentran en Isaías 53 y Miqueas 5, 2. Sin embargo, los judíos interpretan estas profecías de manera diferente. Por ejemplo, Isaías 53, que describe al siervo sufriente, es visto por los judíos como una referencia al pueblo de Israel en su conjunto, que ha sufrido y perseverado a lo largo de la historia, y no como una predicción sobre Jesús. Número 13. Diferencias en la liturgia. La liturgia en el judaísmo y el cristianismo difiere significativamente en su estructura, simbolismo y rituales, reflejando las distintas teologías y prácticas de ambas religiones.
Estas diferencias se extienden desde los detalles más específicos de los servicios religiosos hasta el papel y la autoridad del liderazgo religioso. En el judaísmo, la liturgia está centrada en la oración y la lectura de la Torá. Los servicios religiosos se llevan a cabo en la sinagoga, el lugar de reunión de la comunidad judía. El núcleo de la liturgia judía es la recitación del Shema y la Amidá. El Shema es una declaración de fe monoteísta y una reafirmación del compromiso con Dios. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La Amidá, también conocida como la oración de los 18 bendiciones, es una serie de peticiones y alabanzas a Dios, recitada en silencio y luego repetida en voz alta por el líder de la oración. El judaísmo también otorga gran importancia a la lectura de la Torá, que se realiza durante los servicios de Shabbat, sábado y las festividades. La Torá es leída en un ciclo anual y cada semana se lee una porción diferente llamada Parashá. Además de la Torá, se leen secciones de los profetas, conocidas como Haftarot. Este enfoque en la lectura y el estudio de los textos sagrados refleja la centralidad de la ley y la enseñanza en la vida religiosa judía. Por otro lado, la liturgia cristiana, especialmente en las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, gira en torno a la Eucaristía, también conocida como la Misa o la Santa Cena. La Eucaristía conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos y su sacrificio en la cruz. Durante este ritual, el pan y el vino se consagran y se creen transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, un acto conocido como la transubstanciación en la teología católica. Este ritual es el momento culminante del servicio, simbolizando la unión de los fieles con Cristo y su sacrificio redentor. Número 14. Énfasis en la ley y la ética. La observancia de la ley en el judaísmo es un aspecto central de la vida religiosa y cotidiana. La ley judía, conocida como halajá, es una guía integral que abarca todos los aspectos de la vida, desde la ética y la moral hasta las prácticas rituales y las interacciones sociales. La halajá se basa en la Torá, los 5 libros de Moisés, y se expande a través de la interpretación y discusión de los rabinos en el Talmud y otros textos rabínicos. Para los judíos, cumplir con los mandamientos, mitzvot, es una forma de vivir en armonía con la voluntad de Dios y mantener una relación sagrada con Él. El Shabbat, sábado, por ejemplo, es un día de descanso y espiritualidad ordenado en la Torá. La observancia del Shabbat implica abstenerse de trabajos creativos y participar en oraciones y estudios religiosos. Este día es una oportunidad para renovar la fe y fortalecer los lazos familiares y comunitarios. La kasherut, o leyes dietéticas, es otro aspecto importante de la halajá, dictando qué alimentos son permitidos y cómo deben ser preparados y consumidos. Estas leyes reflejan una forma de vida disciplinada y consciente que integra lo sagrado en lo cotidiano. El enfoque cristiano en la fe y la gracia difiere significativamente del énfasis judío en la ley. En el cristianismo, especialmente en las tradiciones protestantes, la fe en Jesucristo como el Salvador es el núcleo de la relación del creyente con Dios. Según esta perspectiva, la salvación no se obtiene mediante la observancia de la ley, sino a través de la fe en la gracia redentora de Cristo. Este concepto se basa en las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento, quien afirmó que la ley era insuficiente para alcanzar la justicia ante Dios y que solo la fe en Cristo podía otorgar la salvación. Número 15. Legado histórico. El origen del cristianismo está profundamente arraigado en el judaísmo del siglo I, en la región de Judea, una provincia del Imperio Romano. Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo, nació y vivió como judío, predicando una renovación espiritual y ética dentro del marco de la ley judía. Sus seguidores iniciales también eran judíos que veían en él al Mesías prometido en las Escrituras hebreas.
Sin embargo, las diferencias teológicas emergentes, especialmente sobre la identidad de Jesús y la naturaleza de su misión, llevaron a una creciente separación entre las dos religiones. Una de las diferencias fundamentales es la visión de la identidad y misión de Jesús. Para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, cuya muerte y resurrección ofrecen la redención de los pecados y la promesa de vida eterna. Esta creencia está basada en el Nuevo Testamento, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús y forma el núcleo de la fe cristiana. En contraste, el judaísmo no acepta a Jesús como el Mesías ni como una figura divina. Los judíos esperan a un Mesías humano que cumpla con las profecías del Antiguo Testamento, estableciendo un reino de paz y justicia en la tierra. Otra diferencia significativa es la relación con la ley mosaica. El cristianismo, influenciado por las enseñanzas de Pablo de Tarso, sostiene que la salvación es obtenida a través de la fe en Jesucristo y no por la estricta observancia de la ley. Esto contrastaba con la práctica judía, que ve en la halajá, la ley judía, una guía integral para la vida diaria y la relación con Dios. Para los judíos, la observancia de los mandamientos de la Torá es una expresión de su pacto con Dios y una manera de vivir en santidad. Las persecuciones históricas contra los judíos han dejado una profunda marca en la historia y las relaciones entre ambas religiones. Desde la época romana, pasando por la Edad Media y hasta el siglo XX, los judíos han enfrentado expulsiones, violencia y discriminación. Durante las cruzadas, los cruzados europeos perpetraron masacres contra las comunidades judías en Europa y en Tierra Santa. La Inquisición española, iniciada en 1478, forzó a muchos judíos a convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión y la muerte. El edicto de expulsión de 1492 resultó en la diáspora sefardí, dispersando a los judíos españoles por todo el Mediterráneo y más allá. Número 16. Tradición oral judía. La tradición oral judía es una de las piedras angulares de la fe y la práctica del judaísmo. A través de los siglos ha jugado un papel crucial en la interpretación y aplicación de la ley escrita de la Torá. Esta tradición oral se codificó en dos grandes obras, la Mishnah y la Guemará, que juntas forman el Talmud. La Mishnah, compilada alrededor del año 200 d.C., es una colección de enseñanzas orales que desarrollan y explican los mandamientos de la Torá. La Guemará, escrita posteriormente, es un comentario extenso sobre la Mishnah, proporcionando análisis detallados y debates rabínicos que profundizan en las leyes y tradiciones judías. El Talmud es esencial para el judaísmo porque no solo ofrece una guía detallada para la observancia de la ley, sino que también refleja la riqueza del pensamiento rabínico y su enfoque en la interpretación dinámica. Los rabinos del Talmud debatieron y discutieron minuciosamente cada aspecto de la vida y la ley judía, desde cuestiones de pureza ritual hasta la ética y la justicia social. Esta pluralidad de opiniones y el énfasis en el debate continuo permiten que la halajá, ley judía, sea adaptativa y relevante en diversas circunstancias y épocas. La tradición oral también es vital porque mantiene viva la interpretación y aplicación de la ley escrita. A través de los siglos, los rabinos han utilizado la tradición oral para adaptar las enseñanzas de la Torá a nuevas realidades y desafíos. Esto se ve, por ejemplo, en cómo las leyes del Shabbat o las reglas de la Kasherut se han desarrollado y adaptado a través de los comentarios y decisiones rabínicas. La capacidad de la tradición oral para evolucionar y responder a los cambios es una de las razones por las que el judaísmo ha perdurado a lo largo de milenios. En contraste con el enfoque judío en la ley y la tradición oral, el cristianismo se basa en la fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, y en las enseñanzas del Nuevo Testamento.
Esta diferencia teológica fundamental entre el judaísmo y el cristianismo se centra en la identidad y misión del Mesías. Para los cristianos, Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas, cuya muerte y resurrección ofrecen la redención del pecado y la promesa de vida eterna a todos los que creen en él. Número 17. Diferentes conceptos de salvación. En el judaísmo, la salvación no se centra en un evento único de redención o en la fe en un Salvador específico. En su lugar, se enfoca en la observancia de los mandamientos de la Torá y en llevar una vida ética y justa. Los judíos creen que cada individuo tiene la responsabilidad de seguir la ley de Dios y actuar de manera que promueva la justicia y la bondad en el mundo. La salvación en este contexto se entiende como una combinación de la relación correcta con Dios, la comunidad y la adherencia a la halajá, ley judía. La redención en el judaísmo también tiene un aspecto comunitario y nacional. Las expectativas mesiánicas incluyen la restauración de Israel, la paz mundial y la justicia universal bajo el liderazgo del Mesías, quien será un líder humano descendiente del rey David. La redención no se trata solo de la salvación individual, sino de la redención del pueblo judío y, por extensión, de toda la humanidad. Esto se logra a través de la observancia de los mandamientos, el arrepentimiento, teshuvá, y las buenas obras, mitzvot. En contraste, el cristianismo presenta una comprensión diferente de la salvación, centrada en la figura de Jesucristo. Según la teología cristiana, la salvación es un don de la gracia de Dios, obtenido a través de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador. La redención se logra a través del sacrificio de Jesús en la cruz, quien murió para expiar los pecados de la humanidad. Esta doctrina se basa en la creencia de que el pecado original, introducido en el mundo a través de Adán y Eva, ha separado a la humanidad de Dios, y solo a través de la muerte y resurrección de Jesús se puede restaurar esa relación. Número 18. Identidad religiosa. La identidad religiosa en el judaísmo se caracteriza por una relación directa e inquebrantable con Dios. En el judaísmo, cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de establecer y mantener una conexión personal con el Creador a través de la oración, la observancia de los mandamientos y el estudio de la Torá. Esta relación directa es central y no requiere de intermediarios. Los judíos creen que Dios se reveló a toda la nación en el monte Sinaí, otorgándoles la Torá y estableciendo un pacto eterno con ellos. Este evento es fundamental para la identidad judía, ya que implica que cada judío, a través de su adherencia a la ley y las enseñanzas divinas, participa en este pacto. La oración es una expresión esencial de esta relación directa. Los judíos rezan 3 veces al día: Shacharit, mañana; Minjá, tarde; y Ma'ariv, noche, siguiendo un ritual establecido que incluye la recitación de la Amidá, una serie de bendiciones que cubren varios aspectos de la vida y la relación con Dios. La Amidá es recitada en silencio por cada individuo, permitiendo un momento de introspección y conexión personal con Dios. Además, las bendiciones antes y después de las comidas, las oraciones de agradecimiento y las súplicas personales refuerzan esta relación continua con lo divino. El enfoque comunitario es otro pilar fundamental de la identidad judía. La vida comunitaria en el judaísmo es vibrante y cohesiva, con la sinagoga como el centro de la vida religiosa y social. La sinagoga no solo es un lugar de oración, sino también un espacio de aprendizaje, encuentro y apoyo mutuo. Las festividades judías, como el Shabbat, Pesaj, Pascua, Shavuot y Sukkot, se celebran en comunidad, fortaleciendo los lazos entre los miembros y renovando el sentido de pertenencia al pueblo judío. Número 19. Identidad religiosa.
La influencia cultural y social en la religión es un tema que abarca cómo las creencias y prácticas religiosas no solo se forman a través de textos sagrados y doctrinas, sino también mediante la interacción continua con el entorno cultural y social. La socialización, que incluye la familia, la educación, los medios de comunicación y las comunidades de fe, juega un papel crucial en la formación y evolución de las creencias religiosas. Desde una edad temprana, los individuos son introducidos a las creencias y prácticas de su tradición religiosa a través de la familia. Los rituales familiares, como las oraciones antes de las comidas, las celebraciones de festividades religiosas y las historias de fe compartidas, crean un entorno en el cual los valores y las enseñanzas religiosas son transmitidos de generación en generación. Este proceso de socialización primaria es fundamental para la internalización de la identidad religiosa y los principios éticos. El entorno cultural también tiene un impacto significativo en la manera en que las religiones son practicadas y entendidas. La cultura proporciona un contexto dentro del cual las tradiciones religiosas son interpretadas y aplicadas. Por ejemplo, las festividades religiosas pueden incorporar elementos culturales locales, lo que hace que la práctica de la religión sea más relevante y significativa para los creyentes. En el judaísmo, las celebraciones como el Seder de Pesaj no solo conmemoran la liberación de los israelitas de Egipto, sino que también se adaptan a las tradiciones y costumbres de las comunidades judías en diferentes partes del mundo. La adaptabilidad y evolución de las creencias religiosas son aspectos clave que permiten a las religiones mantenerse relevantes a lo largo del tiempo y en diversos contextos culturales. El judaísmo y el cristianismo han demostrado una notable capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. En el judaísmo, esta adaptabilidad se ve reflejada en la interpretación continua de la ley y las enseñanzas a través de la halajá y la tradición rabínica. Los rabinos han desarrollado una rica tradición de debate y reinterpretación que permite que la ley judía responda a nuevas circunstancias sin perder su esencia. Esta flexibilidad ha sido crucial para la supervivencia del judaísmo, especialmente en la diáspora, donde los judíos han tenido que adaptar sus prácticas a diferentes entornos culturales y políticos. El cristianismo también ha mostrado una capacidad significativa para adaptarse y evolucionar. A lo largo de la historia, ha experimentado numerosas reformas y movimientos que han dado lugar a nuevas denominaciones y prácticas. La Reforma Protestante en el siglo XVI, por ejemplo, fue un periodo de cambio radical que resultó en la creación de diversas ramas del cristianismo, cada una con sus propias interpretaciones de la fe y la práctica. Este proceso de reforma y adaptación ha permitido al cristianismo abordar las necesidades y preocupaciones de los creyentes en diferentes épocas y lugares. Número 20. Identidad religiosa. La diversidad teológica y práctica en el judaísmo es una característica distintiva que ha permitido a esta religión adaptarse y evolucionar a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia y vitalidad en diferentes contextos históricos y culturales. Esta diversidad se manifiesta en las distintas corrientes y movimientos dentro del judaísmo, cada uno con sus propias interpretaciones de la ley y la tradición, así como en las variadas prácticas religiosas que se observan en comunidades judías de todo el mundo. Las principales corrientes dentro del judaísmo contemporáneo incluyen el judaísmo ortodoxo, el judaísmo conservador, el judaísmo reformista y el judaísmo reconstruccionista. Cada una de estas corrientes tiene sus propias características y enfoques hacia la práctica religiosa y la interpretación de la ley judía, halajá. El judaísmo ortodoxo se caracteriza por su adhesión estricta a la halajá y a la tradición rabínica. Los judíos ortodoxos creen que la Torá, tanto escrita como oral,
es la revelación divina y que sus mandamientos son eternos e inmutables. En consecuencia, la observancia de la ley es rigurosa, abarcando todos los aspectos de la vida diaria, desde la alimentación, kasherut, hasta la vestimenta y la observancia del Shabbat y las festividades. Dentro del judaísmo ortodoxo existen subgrupos como los jasídicos y los lituanos, que tienen sus propias tradiciones y enfoques particulares. El judaísmo conservador, conocido también como judaísmo masortí, busca un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Surgió en respuesta a los cambios sociales y culturales de la modernidad y se esfuerza por conservar la observancia de la halajá, mientras permite cierta flexibilidad en su interpretación y aplicación. Los judíos conservadores creen que la ley judía es divina, pero que también es posible reinterpretarla en el contexto de nuevas circunstancias. Este movimiento pone un énfasis especial en la educación y el estudio de la Torá, así como en la participación activa en la vida comunitaria. El judaísmo reformista, también conocido como judaísmo progresista, se originó en el siglo XIX en Alemania como un intento de modernizar el judaísmo y hacerlo más compatible con la vida en una sociedad secular y pluralista. Los judíos reformistas creen en la evolución de la ley y la tradición, y en la autonomía individual en la práctica religiosa. La halajá es vista como una guía moral más que una obligación estricta, permitiendo una mayor flexibilidad en la observancia de los mandamientos. Este movimiento enfatiza la ética y la justicia social y promueve la igualdad de género en todas las áreas de la vida religiosa. Hemos explorado una serie de temas que destacan las diferencias teológicas, prácticas y culturales entre el judaísmo y el cristianismo, así como las diversas corrientes dentro del judaísmo y su impacto en la identidad religiosa y la adaptabilidad de las creencias religiosas. Desde la importancia de la tradición oral en el judaísmo, la concepción de la salvación, la relación directa con Dios, hasta la influencia cultural y social en la religión y la diversidad teológica dentro del judaísmo, hemos visto cómo cada aspecto contribuye a la riqueza y complejidad de estas tradiciones religiosas. La relación directa con Dios en el judaísmo, la importancia de la halajá y la adaptación continua a nuevas realidades muestran cómo esta fe ha perdurado a través de los siglos. Al mismo tiempo, el cristianismo, con su énfasis en la gracia y la fe en Jesucristo, ha desarrollado su propia trayectoria y teología distintiva. La historia de persecuciones y esfuerzos modernos de reconciliación entre judíos y cristianos subraya la importancia del diálogo interreligioso y la comprensión mutua. En el contexto actual, el respeto por la diversidad religiosa y el compromiso con la justicia y la ética son esenciales para construir un futuro de paz y cooperación. Gracias por ver este video. Esperamos que haya sido informativo y enriquecedor. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre temas religiosos y culturales. Hasta la próxima.